Bienvenidas y bienvenidos, queridas amigas y amigos, a Bienvenidos Venezolanos TV, Tierra de Gracia con Alexis Ortiz. Hoy vamos a hablar de béisbol con una figura icónica del béisbol venezolano. Pero debo comenzar por decirles algo, sobre todo a los que no han tenido la oportunidad de asistir a un estadio en Venezuela, en cualquiera de los estadios de Venezuela. Una de las cosas grandes del béisbol, los estadios, es el espectáculo, desde luego, los peloteros, los managers, los hits y los honrones y los grandes pitchers. Pero hay algo que realmente se disfruta mucho, sobre todo lo disfrutan las familias cuando va al estadio, y son los cánticos que hay dentro del público y sobre todo las cosas, la manera muy peculiar, muy simpática, como los vendedores dentro del estadio venden sus productos. Por ejemplo, hay los vendedores que dicen, pistacho, pistacho, pasé muchacho. Entonces alguien del público le responde, hembra y macho. Entonces eso es como un ritual que el que dice Eso, pistacho, pistacho, pasé muchacho, alguien del público le responde hembra y macho. Pero eso es. hay otro cántico muy, pero muy, muy, muy conocido, muy peculiar, que es papita, manitos, ton, porque el vendedor va diciendo papita, 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 manitos, ton, papita, manitos, ton, y resulta que eso si algo identifica al béisbol venezolano es esa frase. Entonces hay un venezolano muy astuto, un tremendo comentarista deportivo, radiodifusor y cantante, que esa frase la convirtió en un gran ícono del béisbol venezolano. Ese ciudadano oriental se llama Pepe Delgado Rivero, Papita Maní Tostón. Pepe, bienvenido. Muchísimas gracias, Alexis Ortiz, Papita, Manitos Torna. Aquí estamos en el Parque de la Ciudad Imaginaria. Sí, ya no es Decíamos, universitaria. porque antes era RCTV y decíamos desde la Ciudad Universitaria Radio Caracas Televisión. Ahora estamos en la Tierra de Gracia, en una ciudad imaginaria del béisbol. Alexis Ortiz y Pepe Delgado Rivero. Hermano, Muchísimas ¿cómo gracias. comenzaste? ¿Cómo arrancaste tú en el béisbol? ¿De dónde saliste? Porque realmente tú has sido uno de los comentaristas deportivos a la altura de los grandes, a la altura de Carlitos González, de Pancho Pepe Crocker, de Carlos Amado, del llamado León, de, Nacho. de tu Barbaracho, ¿no? Realmente tú eres uno de los grandes. ¿Cómo comenzaste? ¿Dónde saliste? Primero, debo agradecerte el que hagas ese comentario y me coloques en un lugar bien bonito y hermoso en el pedestal de los narradores deportivos de Venezuela. Me honra porque viniendo de ti, el conocimiento, la calidad y la clase que tú tienes como periodista, que me nombres y me menciones para que me ubique en ese lugar, yo te tengo que agradecer empezando este programa. Muchísimas gracias, Alexis, porque yo soy un admirador tuyo, porque sé que has sido siempre incisivo y amante del deporte del béisbol. Mientras yo estuve trabajando, me preguntabas cuando nos cruzábamos en los hoteles y eso me honra. Muchísimas gracias. No, y tú te mereces ese reconocimiento, Pepe. Y se me olvidó mencionar a alguien, Pepe, que también fue amigo tuyo, y yo sé que influyó en tu carrera también, que fue un gran cubano, que era el narrador oficial Felo de Ramírez, Magallanes, Felo Ramírez, lo mejor del Caribe, lo óyeme. mejor del Caribe, sí, señor. Bueno, voy a empezar por ahí. A mí me lleva Carlitos González a narrar por primera vez en mi vida al circuito de los navegantes del Magallanes. Yo no tenía noción de lo que era eso. Yo no me imaginé nunca que tenía una responsabilidad tan grande. Porque si Carlitos me llevaba, era porque él consideraba que ahí era que yo debía estar con él. Pero era por su comodidad de que teníamos que regresar todas las noches de Valencia a Caracas. Y yo me convertí en su chofer y él me dijo, tú lo que tienes. Ese Carlito era más vivo que un gato con hambre, ese gran pana mío. Un hombre inteligentísimo, logró montar Meridiano, logró montar el Gráfico primero, logró. Un hombre brillante, no hay, lo mostró mientras trabajaba. Carlitos me lleva al Magallanes y yo pensé que si llegaba a transmitir alguna vez béisbol, lo haría para los Leones del Caracas. ¿Por qué? Porque el hermano de mi mamá, el hijo de mi abuela, nacido en Araya, llamado Francisco Rafael Rivero Romero, siempre tengo que hablar de él, era el gerente general de los Leones del Me Caracas acuerdo de eso, sí. y fue el gerente hasta el sol de hoy más exitoso que ha tenido
el equipo Leones del Caracas, incluso hasta el de más éxitos dentro de la liga. Llegó a manejar la liga porque se casó con la hija del dueño de los Leones del Caracas o uno de los copropietarios como el Negro Prieto. El Negro Se Prieto, casó con su hija, inolvidable el Negro Prieto. se casó con su hija mayor, Gisela, mi tía, que aún vive, mi tío no. Nosotros estamos alrededor de ella y entonces logra mi tío cuando yo comienzo a darme cuenta de dónde estoy metido pasando los años, que era el hombre que había firmado a Galarraga, a Vizquel, a Antonio Arma, a Marcano Trillo, que había tenido a Wilibaldo Quintana, a todas esas figuras que se me van de la memoria porque trato de no llenar la cabeza de tanto conocimiento porque deja después el espacio para las querencias. Entonces, Carlitos me lleva y yo soy narrador de béisbol en Venezuela y por primera vez con los gloriosos Navegantes del Magallanes. Ese es el equipo mío, tú sabes. Ahorita estoy Ese un es el poquito equipo tuyo. molesto con ellos, pero estoy un poquito molesto con el Magallanes ahorita, pero por razones políticas, porque se pusieron a hacerse selfie con la Ajá, dictadora venezolana. ya, ya. Entonces, la gente del Caracas también se mencionan los gloriosos Leones del Caracas. Y como cosa curiosa, para Tierra de Gracia, para Alexis Ortiz, para tus seguidores, tu legión de seguidores, yo llegué a dormir antes de ser narrador de béisbol sobre los uniformes de los Leones del Caracas, los que utilizaban para ir a jugar pelota. ¿Por qué? Porque la esposa del Negro Prieto quedaba sola en casa y mi tío me mandaba a cuidarla. Y entonces me quedaba ya de noche para regresar algunas veces sí, algunas veces no. Ellos me tendían una cama con los uniformes ya lavados para llevarse al estadio el otro día. ¿Tú te imaginas esa información que yo te estoy dando? Uy, eso es de primera mano, esa información. Entonces, el número 2 de Víctor Davalillo y el otro número de Tobar, todo eso estaban ahí, pero yo no sabía nada de eso. Dos leyendas, Vitico Avalillo y César Tobar, dos leyendas. El guantú de los Leones del Caracas, Víctor Davalillo, César Tobar y en primera Ken Harrison y así íbamos por allí, por allá. Estrellas en las grandes ligas. Figuras luminarias. Davalillo fue mi primer ídolo. Después, caminando el béisbol, me encontré con la nobleza y la grandeza sumida como el Orinoco y el Caroní de un tal Roberto Walker Clemente. Hasta ahí llegaron mis pretensiones. La inmensidad inconmensurable de la calidad humana y peloteril de Roberto Clemente me compró, mi gran ídolo, un caballero, un señor. Gran ídolo latinoamericano ese boricua, incluso el premio a la preocupación social en las grandes ligas lleva el nombre de Roberto Clemente, que murió, Sí, entregó la vida precisamente por su solidaridad, por su vocación social. por su vocación social. Sí, mucha gente a quien puede estar escuchándonos, de repente se le va el nombre por el tiempo que hace, se ha ido Roberto, se cayó en un avión de él saliendo de Puerto Rico para ayudar a Nicaragua. al pueblo de Nicaragua bajo el mazo de Somoza y compañía. Entonces Roberto Clemente llegó un momento a discutir con su manager y la gente pensaba que todo se iba a diluir y Roberto Clemente jugaba enfermo, se vendaba, hacía miles de cosas y se lo hizo saber después al manager que terminó, después de pelear con él, adorándolo, respetándolo y amándolo y haciendo después el béisbol lo que tú acabas de decir, a Y, Roberto el, Clemente. y el Señor de los Cielos lo premió porque en su último turno al bate pudo batear el hit 3000 y entrar en el gran salón de los que batearon 3000 en las grandes ligas. Algo maravilloso. Que fue un doble narrado por quien tú mencionaste, Alfredo Ramírez, lo mejor del Caribe, va a línea y tal, qué sé yo, y va, y Roberto con la primera para segunda, llega parado, y 3000 de Roberto Clemente, el último turno en su vida. Sí, señor. No Sí, pudo sí. jugar pelota porque ya se terminaba el juego. Increíble, qué hermoso cuando uno habla de estas cosas, ¿no? Y después que tuviste esa experiencia con el Magallanes, tuviste con otros equipos. Sí, después allí me agarra Chiquitine Ted, otro furibundo magallanero que en paz descanse, y El Chiquitín. es quien me lleva a la televisión, porque oyendo la radio, Magallanes, él me traía Carlitos Magallanes Caracas y él un día
se me acerca y me dice, óyeme, tú eres José Ángel Delgado, porque yo me llamaba José Ángel Delgado, no Pepe Delgado. Sí, Le digo, sí, ¿a ti te gustaría trabajar en televisión? Y yo pensaba, bueno, este señor me está mandando gallo. Yo le sí. dije, ¿cómo? Si eso es lo, hacia allá es cuando uno se debe encaminar. Me dice, bueno, te escuché la voz, tiene una voz muy bonita. Vete el lunes a Venezolana Televisión. ¿Tú sabes dónde queda? Y me explicó. Y vas a trabajar en variedades deportivas, Venezolana Televisión. Y es quien me mete en la televisión. Ah, ok. Aparte de ahí. Después, eh, sucede que me pide Alicán 4 o 5 locutores para que fuera uno de ellos. Íbamos a hacer un examen, una prueba con Alicán. Cada uno iba un domingo. Lo que estás mencionando aquí ahorita es puro Grande Liga, puras leyendas del deporte nacional. He tenido esa suerte, yo he tenido esa suerte. Óyeme, para que veas tantas cosas hermosas que me han pasado en la vida. Uno de los locutores que fue donde Alicán se llamó el Internacional Pineda. El Para que la Internacional Pineda, sí. Y el internacional, yo dije, nada, va a quedar uno de ellos, pero entre ellos estaba el Internacional Pineda. Y me dicen a mí, ¿tú no sabes quién es el Internacional Pineda? Y yo, no, ese fue el locutor comercial de Pancho Pepe Crocker, muchacho. Ajá, ajá. Se Vete, oscurece Petare. se oscurece Petare, el cielo está encapotado. Sí. Entonces, ese lazo comunicante de Pancho Pepe es lo que hace que mi compadre Jesús Leandro me ponga el nombre de Pepe Delgado Rivero. Y yo le digo, ¿por qué, compadre? Porque puede llegar a ser que tú siendo narrador de béisbol, porque yo era de jockey cuando es, pero ya él sabía que yo estaba inclinado y estaba ensayando para lo de la narración del béisbol. Puede ser que mañana te recuerden como Pancho Pepe Crocker. Entonces, en Miami, mi hijo se consigue con una muchacha y trabajan juntos haciendo un trabajo por allí, pero mi hijo nunca decía que él era Pepe, su papá era Pepe Delgado. Por cierto, estoy ahorita aquí en la casa de mi hijo. ¿Y sabes quién era la muchacha con la que trabajaba? La hija de Pancho Pepe Crocker. No puede ser, chico, pero ¿cómo se juntan los astros, ¿no? Todo, todo. Es la primera vez que yo logro con tranquilidad poder hilvanar e ir diciendo estas cosas. Lo de los uniformes, que no es un dato tan fácil. Pepe Delgado durmió en los uniformes de los Leones del Caracas y nunca trabajó para los Leones del Caracas. Sí, Pepe señor. Delgado y su hijo se encontraron con la hija de Ahí. Pancho Pepe Crocker, que el locutor de Pancho Pepe Crocker disputó con Pepe ante Alicán la posibilidad de ser el narrador comercial de Alicán. Venezolana de televisión, monitor hípico, desde la tribuna central del hipódromo La Rinconada, transmite para Venezuela. Entonces vamos ahora a la bola continental, o vamos con el príncipe de la narración hípica, Virgilio de Can, Ali Can. Y lo encontramos ya nosotros en el accionar. Estamos ya por cuadrar el pupilo propiedad de Alexis Ortiz, el caballo Tabanaco, y así. No, no, eso me pasó dentro de tantas cosas hermosas. Sí son cosas que tienen como un dejo mágico, romántico, eh, que, Ajá. que uno, aunque no fuera hípico, aunque no le interesara la hípica con las apuestas y la cosa, uno quería escuchar a Lee Khan porque era realmente algo mágico, envolvente, sugerente, era algo realmente que te atrapaba, una carrera narrada por Ali Khan. Y Eso una, lo estoy y una, conversando yo en una oportunidad, lo conversando con alguien que también es muy amigo tuyo, el monstruo Gustavo Ávila, que le, sí, que le decía, mire, yo me hice fanático tuyo, Gustavo, no por la hípica, porque no me interesaba demasiado, sino por las narraciones de Alicán. Ahí vio pero el monstruo en la última curva. sí, una belleza, una belleza. Entran en la recta final y el pupilo Sweet Candy se consolida en la delantera. 2, 3, 4, 5 cuerpos totales con no sé quién y tal. Una dicción, una entonación perfecta, la Bueno, emotividad en el momento a la altura, al nivel exacto. No eso es perdía algo la que yo le digo compostura. mucho a la gente, ¿no? Que el mejor periodismo que se hace en Venezuela no es ni el político ni el económico, sino el periodismo deportivo. Y cuando yo hice un seminario de periodismo deportivo en la Escuela de Periodismo, cuando estaba estudiando periodismo, el profesor era Jesús Cova.
Y Jesús Cova nos decía, nos alertaba, si ustedes quieren hacer periodismo deportivo, tienen que volverse muy responsables, porque el público sabe más de pelota y de fútbol que el comentarista. O sea que Sí. cualquier error se lo van a cobrar con sangre. No es que uno en análisis político y análisis económico puede cometer errores y abusando de la ignorancia que puede tener el público. Pero el público deportivo no es ignorante, es muy sabio en su... Hay un muchacho de 12 años puede saber más de béisbol que tú y que yo, más de fútbol que tú y que yo, perfectamente. Para honrar, estamos haciendo este espacio en el mes de febrero, ya cerca de la mitad del mes de febrero, 20 de febrero del 2026. Hace una semana falleció un ícono del periodismo deportivo, también tanto de prensa como radial, como Humberto Acosta, pasa sus restos y fue mi compañero de trabajo en Radio Un Caracas. doctor en béisbol, un doctor en béisbol. Sí, sí, sí. Su amor por el béisbol lo llevó a la idolatría del gran lanzador de los Dodgers de Los Ángeles, Sandy Koufax. Mira, ese es mi pelotero favorito de las grandes ligas, Sandy Koufax. Ese fue increíble. Incluso hay un poeta nicaragüense que estuvo exiliado en Venezuela en tiempos de Somoza y escribió un poema sobre Sandy Koufax que es una maravilla. Voy a tratar de conseguirlo para mandar. Ok, ok. Con gusto. Bueno, Yo y hablando de... entonces después que tuviste todas esas experiencias, eh, también tuviste una experiencia como radiodifusor, propietario de una emisora. Así Eso. es, sí. Llegué a Háblame un ser... poco de eso. me voy como el primer radiodifusor en FM de la primera ciudad del continente. Fundé Radio Río. Río porque significa oír al revés. Oíamos en FM, entonces era al revés. Oíamos en AM. Entonces yo... Tú sabes que allá en Cumaná, tú sabes que yo fui diputado por el estado Sucre, ¿no? Sí, sí, sí. Allá en Cumaná la gente creía que la emisora se llamaba Radio Río por el río Manzanares. No, era por Río. Yo sabía que se llamaba por oír al revés porque tú me lo habías dicho, pero la gente creía que se llamaba por el río Manzanares Radio Río. Y porque el apellido de mi madre, Rivero, suena como River. Ah, Y entonces, claro, eso sí no lo sabía yo, sí es verdad, sí es verdad. River, Rivero, la ona más Río, Rivero. ¿Qué otra cosa? Eh, eh, monté, llegué a ser el primer gerente el gerente general del equipo de los peninsulares de Araya, porque el esfuerzo que hacía la gente en la península para meter el fútbol, para vender el fútbol, no era suficiente de llegar a la segunda división y pasar a primera y no poder llegar porque no tenían los recursos. En la liga le dijeron, búsquense una persona que tenga la fuerza, el conocimiento, la figura que pueda respaldar esa acción. Me dijeron, mira, Pepe, está pasando esto, y yo mismo soy. No se preocupen, déjame ver cómo Además la sangre llama, la sangre llama. va. Y entonces, un señor Que Pepe es de Araya. yo nací en Por la Mar y me crié en Araya y inventaron un gentilicio conmigo, un gran poeta inventó un gentilicio y dijo que yo soy arayiteño, un arayero que nació en Margarita, Sí, sí. arayiteño, Ibrahim Bracho, un gran compositor. Y es que me compone la canción Papita Manito Tostón, que yo le pido que me la arregle. Bueno, ¿qué otra cosa tuve yo ahí? Me voy cargado de fuerza y ganas de servir a la península cuando ya tengo la edad de fundar un partido político, lo llegué a fundar. Llegué a fundar Pacífico. Pacífico es Península de Araya con integridad, fuerza y orden. Pacífico. ¿Por qué? Porque venía trayendo las herramientas de Renio Tolina, Sí, sí. que la aprovechó otro, no vamos a ahondar en política. ¿Pero por qué lo hice? Porque Araya eran 3 parroquias. Y yo dije, no, Araya hay que convertirla en un municipio. Voy con la tarjeta de Reni, después con la tarjeta de Pacífico, logramos el triunfo de que Araya la conviertan en municipio y cuando van a la primera elección la gente piensa que yo voy a ser candidato y soy el ganador natural. Se sorprenden todos cuando yo le dije, no, yo traje aquí una idea para concretar. Yo sigo en mi mundo de la narración deportiva y estaré pendiente de ustedes, pero yo no soy candidato a la política.
Yo vine solamente a tocarles la conciencia y la gente se sorprendió. Y les dije, aquí hubo muchos universitarios que pudieron haber agarrado esa idea y traerla al tapete, pero no tenían la relación que yo pude tener en Caracas y con eso me vine de Caracas. Pasando por donde está la María Leonza de Colina, la que conocemos todos, Sí. vi una valla que decía, el bienestar de los pueblos no se mendiga, se conquista. Y llegando por allá por Sucre, compré un poco de sombrero y escribí esa frase y se la di a las figuras que me iban a acompañar a recorrer la península para hacer el llamado. Vamos a convertir a Araya en municipio. Lo logré. Ese es otro triunfo del cual me siento orgulloso. ¿Qué otra cosa más? Monté un canal de televisión UHF, pero se estaba poniendo la cosa color de hormiga, Sí, señor. como efectivamente lo olfateé. Ramón Martínez, que en paz descanse, en un cerradito conmigo me dijo que yo tenía que montar la televisión con él. Yo le dije, Ramón, te agradezco muchísimo. Yo no estoy preparado para tener la vergüenza de decirle al mundo de la península y del estado Sucre que yo ahora estoy contigo cuando realmente la lucha era en contra tuya. Yo prefiero que... No, Claro. no, yo sé lo que es eso de dignidad, yo sé lo que es cuando a la gente le quiebran la voluntad, pero yo preferí, y se lo digo a mis hijos, preferí quedarme limpio que tener que esconderme o no salir a ningún café para que alguien, sin apuntarme con el dedo, nada más que yo pensar que me están mirando y qué dirán de mí, eso yo no lo soporto. Y preferí dejarlo todo así. Continuamos con el deporte. Sí, antes de comenzar otro aspecto de tu vida que también es muy interesante, eh, el Hall de la Fama, el Salón de la Fama, entrará con toda seguridad Miguel Cabrera, que también cometió una tontería en estos días, está identificando con la dictadura, pero ¿qué otro pelotero le ves potencial para llegar al Salón de la Fama? Potencial al Salón de la Fama, algunos otros por allí que están esperando por Bob y por lo otro, pero yo me voy a quedar esperando, no a Miguel Cabrera, me voy a quedar esperando a José Altuve. Ese muchacho es apasionante, realmente, apasionante. Qué bueno es. Después de Luis Aparicio, este, esto porque tú sabes que Juan Bené es a quien yo le digo a mi tío, yo quiero hacer lo que está haciendo ese señor. Eso fue en una fiesta para yo entrar al mundo del béisbol. Él me lleva a la fiesta porque me lleva al estadio. Yo vivía en su casa, no vivía en una pensión como después viví. Para llegar a la televisión tuve que vivir en la pensión. Cuando estaba en su casa era todo comodidad. Sí. Y Juan Bené me dice, haz esto, haz aquello, haz lo otro. Mi tío, ¿por qué me fui para lo de mi tío y lo de Juan Bené? Estábamos hablando del Salón de la Fama. Porque Juan Bené ha sido muy duro a la hora de dar su votación. Concepción quedó en el camino y muchas de las voces dicen que hizo algo de fuerza en su recorrido privado con los otros periodistas que tienen el voto para el Hall de la Fama. Juan Bené va a poner y debe estar poniendo su piedra de tranca que muchos saben, pero que no nos atrevemos a opinar por el respeto a no tener los pelos del caballo en la mano. Pero muchos saben las dificultades de Miguel Cabrera. José Altuve es una cosa distinta, ha tenido una conducta, una compostura, un nivel, tuvo un padre que llevó a un niño a un campo de juego no para que fuera pelotero, sino para que no se sintiera inferior a nadie y no se acomplejara por su tamaño y miren lo que dio. Lo llevó y la educación privó, después privó la condición de atleta del joven José Altuve. Yo, Bueno, mi vamos a sombrero. pedirle al Señor y a la Virgen del Valle que José Altuve llegue al Salón de la Fama, pero vamos a cambiar la consonante porque es importante. Tú tienes, la gente lo sabe muy poco o no lo sabe lo suficiente, que tú eres un artista, un cantante popular. Y el miércoles creo que es 25, 23, Sí, miércoles 20, 25. 26, miércoles 25 tienes un concierto aquí en Florida. Háblanos de esa experiencia como cantante popular. En mis comienzos, cuando llego a Caracas, me tocó por esas casualidades.
tocar cuatro en una compañía a donde yo trabajaba con apenas 17 años. Cuatro que cantaba Galerón. El cantar tiene sentido, entendimiento y razón. En un autobús La buena donde todo, pronunciación, el instrumento al oído. sí, con buena, La buena buena pronunciación, el instrumento al oído. pom, pom, pom. Este, el dueño de la empresa para el cual yo trabajaba, un curazoleño, Philips Enríquez, me dice, óyeme, ¿tú quieres trabajar contabilidad o tú quieres cantar? Y yo le digo, a mí lo que me gusta es cantar. ¿Cómo va a ser? Pero tuve que meterme con la contabilidad para poder vivir. Me dice, bueno, yo te voy a hacer una cosa. Tú búscate una persona que te enseñe a cantar. Yo te voy a dar una beca por 6 meses. Y después tú ves qué hace. Así lo hice y la persona que busqué fue Eduardo Lanz, un tenor, Eduardo Lanz, que era el backup de un tenor mexicano que ya estaba en decadencia, ya la voz no le daba la fuerza y él estaba por detrás dando los tonos que más o menos taparan pues las dificultades de la voz ya caída. En esas clases con Eduardo Lanz, yo me topecé con tres compañeros de clase. Uno era José Sánchez Guillot. La voz de José Sánchez Guillot en el noticiero de la edición era una belleza. Sigue siéndolo. Después tuvo Otro una muchacho, emisora en Lechería, tuvo una emisora él. láser, a la hora láser. La otra era la voz de un maracucho zuliano que yo le dije después con los años, tú sabes que tú y yo nos encontramos con Eduardo Lanz para poder hacer esas cosas que tú haces. ¡Ay, Margarita, la perla del mal! ¡Ay, ay, ay! Betulio Medina. Yo le digo, yo me acuerdo cuando el profesor nos decía que había que llevar la voz de cabeza para proyectar el sonido y no sé qué cosas. No le gustó mucho Betulio. Y yo estudié con este loco. Bueno, y la otra persona era Mayra Martí. Mayra Martí no recibía, sino ensayaba. Para mantener la voz, para mantenerlo hay que estar cantando constantemente. Entonces, pasó el tiempo, me metí a narrador de béisbol y lo que me sirvió esas clases que en aquel momento fue para poder narrar 9 innings yo solo, comentarista Carlitos González, Carlos Alberto Hidalgo, Y para saber modular y respirar exactamente. 9 innings, una bola, una strike, cuenta foul, Radio Caracas y el desprecio, mañana está en tapa. 3 horas y pico dándole y dándole y dándole, y cuando llegaba la hora, hombre, dándole la vuelta al cuadro, Antonio Armas, le quedó pequeño el parque por el jardín central, se lo llevó en claro, no pudo. Para poder hacer eso, tuve que tener la experiencia de haber aprendido algo de canto. Y la voz la tengo para el 25 de febrero del 2026 en Rumores enterita, pidiéndole a Dios solamente una vez amar en la vida. Bueno, Bueno, entonces aquí eso es me el tienen próximo cantando porque miércoles no es todo. 25. Juan Carlos, que es aquí nuestro productor, va a poner cuando proyectemos este programa, va a poner la pantallita, la invitación para que la gente pueda ir a ese concierto tuyo, que Ok. realmente vale la pena, no solo por lo que tú significas deportivamente para los venezolanos, sino porque también en el canto eres un profesional. Bueno, mi querido hermano, Muchísimas gracias. qué grato vernos, aunque sea de lejos. Voy a ir el miércoles, Muchas voy a gracias. ir allá para poder saludarte, como decía Cantinflas, personalmente y en persona. Bueno, para mí será un placer saludarte con todo cariño. Gracias por todo el apoyo. ¿Qué te puedo decir? Ya estamos llegando al final del espacio. Sí, señor. Son, ¿qué? Sí, media hora. Sí, ¿qué te puedo decir? Le pido a Dios que me permita superar este examen. Es una gran responsabilidad porque cambio de caballo en plena carrera, de montar el caballo del béisbol y la narración deportiva para cambiarme al caballo mucho más indócil, indómito como es el caballo del canto. Sabemos lo difícil que es. El canto es más complicado que la narración deportiva. Pero bueno, trataré de Pero lo hacerlo vas y a que Dios lograr, me ayude. lo vas a lograr, vas a tener Amén. éxito porque tú eres un tipo muy voluntarioso.
Bueno, queridas amigas y amigos, muchísimas gracias por haber tenido la amabilidad de vernos y escucharnos aquí en esta gratísima conversación con un amigo muy querido, Pepe Delgado Rivero. Pepe, papita, manito. Gracias. Papita, manitos son tierra de gracia. Gracias, Alexis Ortiz.